Nosotros somos el equipo 3, conformado por Ángeles Mejía, Francesca Lucero, García Quichimbo, Emily Carelis, Hernández Márquez, Juan Antonio y Ramírez Martínez, Yasmín Itzel. Nosotros presentaremos el tema de modo de transferencia síncrona ATM por sus siglas en inglés. El ATM es una tecnología utilizada en telecomunicaciones desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidades de transmisión para servicios y aplicaciones. Las redes ATM se conectan a la red de estaciones finales utilizando conexiones dúplex dedicadas. Las redes ATM se construyen utilizando conmutadores y los conmutadores se intercalan utilizando conexiones físicas dedicadas. Antes de que pueda empezar la transferencia de datos, deben establecerse las conexiones de extremo a extremo. Varias conexiones pueden existir y de hecho existen en una sola interfaz física. Sin embargo, con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas de transmisión, sean estos de cable o radioeléctricos, la información no es transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino en forma de cortos paquetes, los cuales se denominan celdas ATM de longitud constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales virtuales y trayectos virtuales. Formato de las celdas ATM. Son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales. Header, sus 5 bytes tienen tres funciones principales: identificación del canal, información para la detección de errores y si la célula es o no utilizada. Eventualmente puede contener también corrección de errores y un número de secuencia. Payload tiene 48 bytes fundamentalmente, con datos del usuario y protocolos AAL, que también son considerados como datos de usuario. Dos de los conceptos más significativos del ATM, canales virtuales y rutas virtuales, están materializados en dos identificadores NG de cada célula, BCI y BPI. Ambos determinan el enrutamiento entre nodos. El estándar define el protocolo orientado a conexión que las transmite y dos tipos de formato de celda: NNI, Network to Network Interface o interfase red a red, el cual se refiere a la conexión switch ATM en redes privadas; UNI, User to Network Interface o interfase usuario-red. Este se refiere a la conexión de un switch ATM de una empresa pública o privada en una terminal ATM de un usuario normal, siendo este último el más utilizado. Como ATM es una red orientada a conexión, un enlace entre dos puntos empieza cuando uno transmite una solicitud a través de la UNI a la red. Un dispositivo responsable de esa iniciación pasa la señal a través de la red a su destino. Si el sistema indica que se acepta la conexión, un circuito virtual es establecido a través de la red ATM entre los dos puntos. Ambas UNIs contienen mapas para que las celdas puedan ser ruteadas correctamente. Cada celda contiene campos, un identificador de ruta virtual BPI y un identificador de circuito virtual BCI que indica estos mapeos. El uso de celdas para transmitir datos no significa que los protocolos de hoy no sean usados. ATM es totalmente transparente a protocolo. La carga de cada celda es pasada por el switch sin ser leída. A nivel binario, ATM usa el concepto de control de error y flujo de fin a fin, en contraste a la red convencional de paquete conmutado, que usa un control de error y flujo interno. Esto es que la red en sí no checa la carga de datos para errores y lo deja al dispositivo terminal final. ATM ofrece un servicio orientado a conexión, en el cual no hay un desorden en la llegada de las celdas al destino. Esto lo hace gracias a los caminos o rutas virtuales VP, Virtual Path, y los canales o circuitos virtuales VC, Virtual Channel. Los caminos y canales virtuales tienen el mismo significado que las conexiones de canales virtuales VCC, Virtual Channel Connection, en X.25, que indica el camino fijo que debe seguir la celda. En el caso de ATM, los caminos virtuales VP son los caminos que siguen las celdas entre dos enrutadores ATM, pero este camino puede tener varios circuitos virtuales VC.
Existen principalmente cuatro tipos de conexiones en ATM: conexiones virtuales permanentes. La conexión se efectúa por mecanismos extremos, principalmente a través del gestor de red, por medio del cual se programan los elementos de conmutación entre fuente y destino. Conexiones virtuales conmutadas. La conexión se efectúa por medio de un protocolo de señalización de manera automática. Este tipo de conexión es la utilizada habitualmente por los protocolos de nivel superior cuando operan con ATM. Dentro de estas conexiones se pueden establecer dos tipos de configuraciones distintas. Conexión punto a punto. Se conectan dos sistemas finales ATM entre sí con una conmutación uni o bidireccional. Conexión punto multipunto. Conecta un dispositivo final como fuente con múltiples destinos finales en una comunicación unidireccional. El modo de transferencia asíncrona fue la apuesta de la industria tradicional de las telecomunicaciones por las comunicaciones de banda ancha. Se planteó como herramienta para la construcción de redes de banda ancha, BISDN, basadas en conmutación de paquetes en vez de la tradicional conmutación de circuitos. El despliegue de la tecnología ATM no ha sido el esperado por sus promotores. Las velocidades por las que estaba pensada, hasta 622 megabytes por segundo, han sido rápidamente superadas. No está claro que ATM sea la opción más adecuada para las redes actuales y futuras, de velocidades del orden del gigabyte. ATM se ha encontrado con la competencia de las tecnologías provenientes de la industria de la informática, que son proyectos tales como la VoLP, parece que ofrecen las mayores perspectivas para el futuro. En conclusión, pudimos aprender gracias a esta tarea que la modalidad de transferencia síncrona ATM es una tecnología de conmutación de celdas orientadas a la conexión, y existen principalmente cuatro tipos de conexiones, que son las conexiones virtuales permanentes, conexiones virtuales conmutadas. Dentro de estas conexiones se pueden establecer dos configuraciones distintas, que es la conexión punto a punto y la conexión punto multipunto. También pudimos aprender que una ventaja de la tecnología ATM es la utilización eficiente del ancho de banda. Por el mismo canal circulan celdas que pueden llevar información de voz, datos o imagen, y todas reciben el mismo tratamiento en los conmutadores. En lo personal pude aprender que ATM es más adecuada para aplicaciones y sistemas con altos volúmenes de transmisión de datos de medios combinados, en particular datos, voz y audios, y que en la actualidad el servicio ATM ofrecido por los operadores dominantes está disponible en gran parte del mundo, ofreciendo servicios de transporte de datos, conmutación de voz, etc. Y considero que realizar este video nos permitió entender de mejor manera este tema y a reforzar diferentes conceptos que ya habíamos aprendido anteriormente. En conclusión, puedo decir que la modalidad de transferencia asíncrona conocida como ATM es una tecnología de conmutación de celdas orientada a la conexión. Esta tecnología se conecta a la red estaciones finales, utilizando conexiones duplex dedicadas. También las redes ATM se construyen utilizando conmutadores, y los conmutadores se interconectan utilizando conexiones físicas dedicadas. Antes de que pueda empezar la transferencia de datos, deben de establecerse las conexiones de extremo a extremo. Varias conexiones pueden existir, y de hecho existen una sola interfaz física. Las estaciones emisoras transmiten los datos segmentados, las unidades de los datos de protocolo, en celdas de 53 bytes. La carga mantiene el formato de celdas durante el transporte de la red. Se puede llegar a la conclusión de que los servicios ATM tienen distintas clases, tales como servicios de tiempo real, que ya son a velocidad de bit constante, a velocidad de bit variable en tiempo real, y servicios de tiempo no real, a velocidad de bit variable en tiempo no real, a velocidad de bit disponible, a velocidad del bit no especificada y a velocidad de trama garantizada. También se pueden rescatar algunas ventajas y desventajas de ello, las cuales una ventaja sería las altas velocidades de transmisión, también las transmisiones eficientes de grandes cantidades de audio, video y datos. Y las desventajas serían tales como altos costos de desarrollo y migración. La congestión puede causar pérdida de celdas y eso no es para nada bueno.
Por ello, podemos decir que a pesar de que es una muy buena opción, pueden existir otras opciones un poco mejores dependiendo de las necesidades que tengamos nosotros en